una pregunta con dos aristas. Mencionan ustedes la relevancia de ese médico general o ese profesional de la salud, en el caso, digamos, de la Universidad del Tolima, que tiene la facultad integrada del programa de medicina, tiene el programa de medicina y el programa de enfermería en la misma facultad. En la Sabana está la facultad de medicina y independiente la facultad de enfermería. Pero ven ustedes que es factible la figura de un profesional de la salud que no se ha concebido en el país, que esté más próximo a las necesidades de la gente, atendiendo a algo que se desvaneció en Colombia, que es la continuidad y la longitudinalidad en la atención. ¿Ustedes ven factible que ese médico emerja de nuevo en el paisaje colombiano? Donde yo puedo reconocer, el doctor Aguiar lo llamaba médico de cabecera, en otros lados lo llamaban el generalista, el GP en Inglaterra, en el Reino Unido, el médico familiar, en muchos otros contextos. Es factible que el paciente, que hoy en día pregunte uno cuál es su médico y las personas digan, no, pues mi médico que tengo hace años y que me conoce, pues la historia clínica es fulanito y que tanto se reclama en las comunidades, es factible que exista. ¿El de nuevo o es una idea romántica? ¿Cómo lo ven? A ver, yo creo que esta pregunta tiene muchas aristas. No sé si las logré abarcar brevemente, pero voy a intentarlo. Una primera es, si nos situamos en la posición de las carreras universitarias hoy en el mundo, hay una primera premisa y es que nada de lo que conocemos va a ser necesariamente lo que mañana vamos a tener. Es decir, las carreras universitarias están cambiando y seguramente que al cabo de no más de 5 años, muchas de las carreras que vemos como las carreras tradicionales ni siquiera van a existir, porque el mundo va a demandar otras cosas muy distintas que ni siquiera todavía terminamos de entender. Bajo esa lógica, no resulta del todo imposible pensar en figuras de atención en salud distintas a un médico como lo concebimos. Viendo un extremo completamente distinto al que plantea el doctor Lamus, pero que va en la misma línea de contraste, está eso que llaman coaching en salud, por ejemplo, en Norteamérica, algunos países en Europa, que es una carrera donde la persona sabe mucho de salud, pero no es médico, y está focalizado en la educación en salud, en el ejercicio, en la nutrición, en los hábitos de vida, controles de riesgos a través de identificación de determinantes, ¿no? Entonces, esto puede decir, la respuesta es seguramente sí. Sin embargo, yo sí creo, y en esto en contraste, y podría parecer una contradicción, o quizás como contradecirme yo mismo, creo que no, creo que son dos miradas que pueden estar juntas, pero que hay que saberse quizás el timing, en qué momento debe ser la una o la otra. Creo que es cuando más necesitamos fortalecer la figura del médico, porque en esa variación, sobre todo en la región Latinoamérica, se han dado algunas profesiones intermedias de salud que a veces se confunden con el médico, que requiere una formación y que de hecho en Colombia es relativamente corta respecto a otras partes del mundo. Justamente en el ejemplo que ponía el doctor Lamus, como puede ser el sistema de salud inglés, o el sistema de salud español, o el europeo, o el norteamericano, la medicina no es un pregrado, la medicina es casi que un posgrado, y es habilitante con el posgrado, no desde el pregrado. En otros países de Latinoamérica, incluso, como Perú, como Chile, Argentina, ya esa figura empieza a pelechar porque finalmente se requiere ser especialista para el ejercicio directo sobre el paciente. Aquí tenemos una carrera relativamente corta de 6 años que es habilitante para el paciente inmediatamente. De manera que pensar en una carrera quizás intermedia o resumida o menos compleja o menos profunda podría correr ese riesgo, ¿no? De quitarle también competencia, calidad, eh, posibilidad real de servicio a esa figura del médico. Por eso insistía en que, y quizás el tercer pilar de lo que estoy mencionando,
está muy en la inserción laboral y el diseño y armonización de los sistemas. El problema no es yo cómo formo al médico, sino cómo el médico realmente encaja y se inserta en un sistema para que sea valorado con lo que sabe y haga lo que sabe de la mejor manera posible. Si yo tengo un médico muy bien formado, pero que al final llega a un sistema donde tiene restricciones administrativas por todo lado, pues no es capaz de desplegar la capacidad que desarrolló. Pero en contraste, también podría correr el riesgo, ¿no?, de, insisto, encaminarlo por una sola vía, que es la de la especialización, y no privilegiar otros espacios que pasan, por ejemplo, por eso el ejercicio que estamos haciendo en Salud Rural para la Paz, que es llevar a las poblaciones particulares ese ejercicio médico anclado probablemente más con herramientas de atención primaria, de redes, en fin, que permitan esa estructuración desde el talento humano, pero con las instituciones y enmarcados dentro del sistema. Muchas gracias. Su opinión. Es una tarea a veces quijotesca. En el mundo yo creo que se han dado algunos cambios importantes. Hace ya algunos años la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud nos están diciendo hay que trabajar mucho más con procesos de prevención primaria, ¿cierto? Hay que trabajar mucho más en esos aspectos de preservar la salud en las comunidades. Y en ese sentido yo creo que nosotros sí tenemos la posibilidad, con los ajustes que hagamos dentro de nuestras universidades, en este caso en Colombia, de ir ajustando esos currículos de tal forma que fortalezcamos procesos importantes en atención primaria, en procesos de fomento, promoción, prevención primaria de la salud, y en esa primera etapa en la cual podamos tener esas poblaciones en esas condiciones. Sin embargo, tenemos, vuelvo y repito, retos importantes, porque tendrán que darse para Colombia, por ejemplo, cambios y ajustes importantes del sistema para que se dé eso que mencionaba el doctor Álvaro, y es la posibilidad de que ya nosotros hemos dado ese primer paso en nuestras facultades y en nuestros programas, de ajustar los currículos y de mostrar más ese médico más humanístico, más de atención primaria, más de prevención. Por supuesto, habrán algunos que tendrán que especializarse porque tendremos siempre patologías y situaciones patológicas que tendrán que atenderse, pero que fortalezcamos esos otros médicos que se van a quedar en ese nivel de médicos generales, pero con un sentido importantísimo de eso, de un poco la medicina de acompañamiento en la familia. Y yo creo que lo podemos hacer siempre y cuando podamos lograr que se den algunos ajustes y que el modelo no obedezca solamente a ser modelos de atención de la enfermedad, porque de lo contrario continuaríamos en un ciclo permanente de atender enfermos, y creo que ese no es el propósito de la salud. El propósito precisamente, y ya lo he dicho, es mantener personas sanas. Entonces yo creo que sí es factible, doctor Lamos, que logremos ese proceso, pero siempre y cuando se den esos ajustes que nosotros podemos lograr, pero que se den algunos ajustes en el sistema que permitan permear y poder llegar a avanzar en la aplicación de esos médicos que nosotros formamos en un sistema más humanístico, que llegue más a las poblaciones y en este caso a nuestras poblaciones rurales.